Es un privilegio tener a un profesor del perfil que tiene el profesor Bernecker para una conferencia que es uno de los temas más actuales en estos momentos, no solamente en Europa, sino en el mundo. Antes de venir a este lugar, estuvimos intercambiando puntos de vista, nuestras preocupaciones de lo que se está avecinando en el escenario internacional. Por eso yo creo que este es un tema muy importante y espero que sea de mucho interés. Pero yo, antes que nada, quiero darles, además de la bienvenida y las gracias por su participación, que tiene que ser activa. Al final habrá sesión de preguntas y respuestas y el doctor está siempre en la mejor disposición y además está feliz por el hecho de que son muy activos y hacen numerosas preguntas. Eso es una parte muy positiva de los estudiantes del Estado de México. El doctor Bernecker ha ejercido la docencia en las universidades de Augsburgo, Nuremberg, Alemania, en Pittsburgh, Chicago, Estados Unidos, en Berna, Suiza, en la UNAM, en el Colegio de México y en el Colegio Mexiquense en México. Desde 1992 es catedrático de Cultura y Civilización de los Países Románicos en la Universidad de Erlangen-Nuremberg y fue el decano de la Universidad de Ciencias Económicas y Sociales. Ya eso le está diciendo a ustedes una trayectoria muy importante en esta institución académica. Obtuvo sus grados académicos en la Universidad de Erlangen-Nuremberg, ha sido investigador académico y miembro del Consejo Académico de la Universidad de Augsburgo, ha sido catedrático de Historia e Historia Moderna en diversas universidades, ha sido especialista, es bien importante, en la Historia Económica de México del siglo XIX. Desde 1992 imparte la Cátedra de Estudios Internacionales en la Universidad de Erlangen-Nuremberg. Ha sido titular de la Cátedra Alejandro Guillermo von Humboldt, que esta es una distinción muy importante que concede cada país a sus distinguidos académicos. Es miembro de numerosas asociaciones científicas, entre ellas la Asociación de Historiadores de Alemania. Actualmente es presidente de la Asociación de Profesores de Español en Alemania, que agrupa a más de 2.500 miembros. Estoy hablando de datos contundentes. El doctor Bernecker cuenta con una amplia producción editorial, tomen nota, que consta de 89 publicaciones y además tiene 388 contribuciones académicas en revistas, antologías y enciclopedias. Es importante destacar con legítima satisfacción que una de esas contribuciones, España y la Unión Europea, una relación ambigua, forma parte del libro Las relaciones de México con la Unión Europea, retos y oportunidades, editado por el Colegio de México, por el Colegio Mexiquense en el año 2003, y de los cuales ustedes ya tienen, a muchos de ustedes, un ejemplar de la misma publicación. Igualmente es importante señalar que el doctor Bernecker participó como profesor en el diplomado de alto nivel Las relaciones de México con la Unión Europea, que coordinamos dentro del Colegio Mexiquense, que ha sido un éxito y que hay muchos de los egresados ocupando ya puestos muy importantes en empresas, en la academia e inclusive en oficinas de gobierno. Pues me da muchísimo gusto cederle la palabra al doctor Walter Bernecker y espero que al final de su presentación, de su disertación, tengamos las inquietudes de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. He venido con muchísimo gusto, como en años anteriores, y bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí. El euro es la clave de bóveda del proyecto europeo. Por esa razón, una crisis que afecte al euro es una crisis existencial europea. Y por eso también es fácil entender por qué, aunque la Unión Europea haya estado antes en crisis, nunca se había asomado al abismo
y sentido tanto vértigo. La crisis de la silla vacía, la época de la euroesclerosis, el bloqueo de Margaret Thatcher a causa del cheque británico, las divisiones ante la unificación alemana, las turbulencias en torno a la ratificación del Tratado de Maastricht o la rebeldía popular ante la Constitución Europea, todos esos momentos agitaron las aguas europeas, pero nunca amenazaron con hacer zozobrar la nave europea. En contraste, la crisis del euro ha recorrido transversalmente y presionado intensamente sobre todas y cada una de las líneas de fuerza subyacentes al proyecto europeo. A lo largo de los últimos 40 años, el sistema tuvo capacidad para absorber los golpes. Se acudió a la noción de ciclos económicos largos, advertidos por el ruso Kondratiev, y se habló de fluctuaciones cíclicas de la actividad, se habló de crisis coyunturales que se producían en un marco general de progreso, se habló del reenvío a las autopistas de la economía preexistente luego del sismo, como si nada hubiera pasado. Algún economista dijo que después de cada crisis se formaba una nueva burbuja con el dinero fácil y la indolencia de los reguladores. Pero después de la crisis actual ya no iba a ser así en adelante, porque la salida de la última fase recesiva no admitió las mismas prescripciones clínicas que las anteriores y por consiguiente no será igual que aquellas que la precedieron. Lo más significativo es que esta crisis pone en cuestión el modelo de integración de la Unión Europea en sus 4 dimensiones más importantes, como modelo económico de eficiencia y competitividad, como modelo político de gobernanza democrática, como mecanismo de solidaridad a través de la cohesión económica, social y territorial, y finalmente como actor global en un sistema internacional que ha dejado de ser unipolar. Voy a especificar estos 4 puntos muy brevemente. En primer lugar, en el plano económico, la crisis de la Unión Europea no se limita a los problemas de deuda pública y a la viabilidad de la eurozona. El ciclo de crecimiento y mejora de la competitividad iniciado con el mercado interior de 1992, el Tratado de Maastricht, se ha agotado y la Unión parece haber perdido el paso frente a las presiones competitivas de los mercados emergentes de Asia, muy concretamente de China. La estrategia de Lisboa de 2000, revisada en 2005, que pretendió hacer de la Unión Europea la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo, también ha fracasado como estrategia de innovación y competitividad, si alguna vez lo fue, y se ha abandonado ante las urgencias de la crisis y la supervivencia del euro. Se trata, en gran medida, de una crisis autoinducida, a partir de un diseño institucional inadecuado y de políticas basadas en gran medida en la convicción neoliberal y en discursos políticos del momento. El diseño del Banco Central Europeo en particular se ha mostrado inadecuado al no querer asumir este banco durante bastante tiempo, hasta hace poco, el papel de prestamista de última instancia. Ello sitúa a los Estados miembros en un difícil dilema. Sus propios bancos centrales ya no pueden jugar ese papel y no hay nada a nivel europeo que lo sustituya, por lo que terminan estando inermes frente a los mercados.
En ese marco, la solidaridad intraeuropea se disuelve cuando los líderes se enfrentan a narrativas políticas domésticas marcadas por el nacionalismo y por los estereotipos. En segundo lugar, la crisis pone en entredicho el experimento europeo de gobernanza democrática transnacional y de redefinición de la ciudadanía en clave cosmopolita. A principios del año 2000 se adoptó el Tratado de Lisboa, que dejaba claro los límites de la Unión Europea como unión política. Por un lado, como unión de naciones, se dejaba a un lado la visión federal, y por otro lado, se rompió el consenso implícito entre élites y ciudadanía en el que se basaba hasta entonces la construcción europea, por el que se aceptaba un proceso de reubicación de competencias soberanas en Europa, dirigido en gran medida por tecnócratas no electos. Cuando se percibió que Bruselas era el origen o la justificación de recortes de derechos y una merma del bienestar, las sociedades no han tardado en expresar su rechazo. Ese déficit democrático sigue siendo un problema central. Y es que la crisis de la Unión Europea es en gran medida una profunda crisis de legitimidad democrática. De ella se nutren, además, los populismos de derecha que amenazan con renacionalizar la política y la ciudadanía europea. En tercer lugar, el modelo europeo de cohesión, otro concepto que en ocasiones incluso se trató de exportar a América Latina. Este modelo europeo de cohesión también parece estar en crisis. Ahora los recursos son menores y parece que se ha aceptado una Unión Europea caracterizada por una marcada desigualdad, donde la convergencia de rentas será más lenta o se deja básicamente al albur del mercado. Además, el concepto de cohesión ha cambiado. Aunque trató de incorporar la lucha contra la exclusión, no parece responder al desafío más importante que hoy afrontan las sociedades europeas en términos de cohesión y de inclusión social, me refiero a las migraciones. Y en cuarto y último lugar, la legitimidad y racionalidad del proyecto europeo también radicaría en su vertiente externa y su pretensión de ser algo así como una potencia civil y un actor normativo basado en valores que, además de constituir su identidad internacional, también serían fuente de su llamado poder blando y su influencia como global player. En este ámbito, la Unión Europea también atraviesa una situación paradójica. Si bien el Tratado de Lisboa refuerza ese compromiso con valores, su credibilidad se ha visto fuertemente erosionada por su incapacidad de actuar con una sola voz y por acontecimientos como, por ejemplo, las primaveras árabes. En ellas han naufragado la política mediterránea de la Unión Europea, que a pesar de su retórica democrática y de defensa de los derechos humanos, en realidad estaba subordinada a imperativos de estabilidad, de control migratorio y de contención del islamismo radical. Esos dobles raseros también se observan en la relación con América Latina, en cuanto a los objetivos de cohesión social y desarrollo socioeconómico, los tratados de libre comercio o la permanencia del proteccionismo comunitario. Todo lo que acabo de decir revela
que la crisis de la construcción europea no se limita a los problemas del euro. La crisis europea ha significado, a corto plazo, un reequilibrio de las partes y una mayor simetría en las relaciones que son ahora más horizontales. Pero esta encrucijada tiene otras implicaciones. A corto plazo, la ruptura del euro y una recesión en la Unión Europea tendría graves consecuencias para la prosperidad de toda la región y, como reconocen implícitamente sus líderes, la Unión Europea está más globalizada y es más interdependiente de lo que políticamente está dispuesta a aceptar. Por ello, ninguna región del mundo debiera recrearse en el mal ajeno. Como afirmó el expresidente de Brasil, Lula da Silva, el mundo, dijo, no tiene derecho a permitir que la Unión Europea acabe porque ya es patrimonio democrático de la humanidad. La quiebra del proyecto europeo iría más allá de sus consecuencias económicas inmediatas. Y más allá de las dinámicas internas, el problema es que la actual crisis no solo enfrenta a Europa a sus fantasmas internos, sino que la sitúa en una senda acelerada de declive global. Dicho de otra forma, a la hora de discutir cómo superar la situación actual, Europa no debiera perder de vista que no puede permitirse el lujo de dedicar una década o más a salir de esta crisis, porque incluso en el caso de que consiga salir reforzada de ella, cosa que hoy por hoy todavía es dudosa, el mundo que encontrará ahí fuera habrá cambiado tan radicalmente que constituirá inevitablemente un nuevo desafío. Aunque muchos no lo percibieran, Europa ya estaba en crisis demográfica y productiva frente a una serie de países emergentes que crecían rápida y sostenidamente. Ahora, si Europa no tiene cuidado, una crisis se engarzará en la otra y la agravará. En consecuencia, a la hora de pensar en cómo salir de la actual crisis y en los tiempos y ritmos para hacerlo, Europa tiene que tener en cuenta que no puede disociarse del mundo, volver a ensimismarse y seguir viviendo un bienestar que hoy por hoy es cada vez más prestado, y esto incluso en el sentido literal del término. Que la crisis del euro genere tanta incertidumbre y tensión se debe, sin duda alguna, al hecho de que el euro ha sido la construcción más compleja a la que ha dado lugar el proyecto europeo. Pese a su materialización práctica, tenemos el euro, la unión monetaria fue siempre en gran medida un logro impensable. Impensable económicamente, porque sólo la perseverancia política de los que diseñaron la unión monetaria explica que se pudiera llevar adelante un proyecto que contaba con el rechazo expreso de toda la comunidad de economistas. Economistas que machaconamente insistían en que los miembros de la Unión Europea no solo no reunían las características de una zona monetaria óptima que permitieran asegurar el éxito del proyecto y a la vez tampoco incluían en el proyecto las instituciones, fueran un tesoro común o un verdadero presupuesto o una política fiscal común, es decir, instituciones que garantizaran su supervivencia en caso de una crisis. Las consecuencias las estamos viviendo estos días. Impensable también políticamente, puesto que las resistencias ante la increíble cesión de soberanía que el proyecto significaba solo pudieron ser vencidas por el shock político y psicológico que produjo la perspectiva de la unificación alemana.
por esa ventana de oportunidad que representó la caída del muro de Berlín, el entonces canciller Helmut Kohl convenció a los alemanes de que a cambio de la unificación tendrían que compartir su joya más preciada, el símbolo en el que se había anclado la identidad de la Alemania surgida de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, me refiero al marco alemán. Si la crisis actual ha servido para algo, es precisamente para ilustrar retrospectivamente hasta qué punto la nave del euro se hizo a la mar sin haber completado su diseño, sin pedir permiso a los economistas y, por supuesto, sin haber pedido permiso a los ciudadanos. Los impulsores del euro fueron perfectamente conscientes de que tenían una única oportunidad que difícilmente se repetiría en toda una generación de lanzar el proyecto europeo hacia una nueva fase completamente distinta de integración y por ello confiaron en que el barco se repararía en alta mar. Por tanto, aunque los que entonces criticaron el proyecto se sientan hoy reivindicados y señalen con el dedo a la vez que vociferan, ya lo dijimos siempre, lo cierto es que se equivocan y que hoy como entonces demuestran no entender la historia de la integración europea ni su lógica subyacente. ¿Cuál es esta lógica subyacente? Esta lógica no es otra que la lógica de la irreversibilidad. Lo que se pretendió siempre, tanto con el mercado interior como con la unión monetaria, fue desencadenar un proceso de fusión económica que llevara a la fusión de intereses políticos. Para la mayoría de los europeos, más Europa lleva significando más bienestar, más paz y más democracia durante demasiados años como para, por más problemas que tenga el proyecto europeo, abandonarlo ahora y arrojarse en brazos de los populismos xenófobos y antieuropeos. Lo que se necesitaría urgentemente es un liderazgo claro y convincente para salir de esta crisis. Pero, por razones que tienen que ver con su historia, con su economía, con la opinión pública y la cultura política, Alemania, que podría ejercer este liderazgo, renuncia a ser decisiva, a forzar un salto cualitativo en la integración europea. Como ocurriera en los años 1989 al 91, Berlín tiene ante sí esa posibilidad, pero en lugar de rediseñar Europa y tirar de ella decisivamente hacia el futuro, prefiere limitarse a parchear el diseño actual e imponer controles más estrictos sobre los mecanismos existentes. Por esa razón, el debate europeo se encuentra encallado entre la austeridad y los estímulos. El papel del Banco Central Europeo como garante de la estabilidad de precios o el crecimiento. Los partidarios de los recortes y los partidarios de las reformas. El cumplimiento de las reglas o el cambio de las reglas. En esas estamos. Sabemos que de esta crisis solo se saldrá con un gran pacto. Un pacto que incluya todos esos elementos que sabemos que son necesarios. Un nuevo pacto fiscal y de austeridad, eso sí, pero también un nuevo papel del Banco Central Europeo, un tesoro común europeo, un presupuesto común más amplio y una representación económica exterior común. Ese pacto hoy todavía no está al alcance de los políticos europeos. Sin embargo, el pacto llegará, siquiera porque los mercados empujarán al euro hasta el límite, forzando una vez más a los estados a seguir adelante.
Puede que Europa toque fondo en el año 2012, pero difícilmente retrocederá. Ha llegado demasiado lejos como para poder permitirse esa opción. Pero lo que sí ocurre actualmente es que, en el contexto crítico actual, y muy concretamente en este año 2012, se aviva el debate sobre el euro como moneda común en un entorno institucional débil, deficiente y asimétrico. Debate que en puridad debiera haberse tenido allá, por finales de los años 90 del siglo pasado, cuando el euro arrancó y cuando se definió el manual de comportamiento para los integrantes del club. Me refiero al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero entonces la euforia europeísta que acompañaba a una fase de intenso crecimiento económico obnubiló a los políticos y estos aceptaron sin más las bondades de una moneda única sometida tan solo a criterios de corte monetarista que no contemplaban para nada el disímil mapa económico de la Europa que se integraba. Y así no se tomó en consideración el posible impacto asimétrico de una crisis intensa en el área monetaria. Ahora, en un corto espacio de tiempo, se ha transmutado la visión de la moneda común desde solución a problema. Problema porque la política monetaria del Banco Central Europeo influye en la cotización del euro, con efectos dispares para los diferentes territorios económicos. Una determinada interpretación de los problemas, de los déficits, de las primas, de las deudas, lleva a aplicar políticas de austeridad, fracasadas, ahora y en el pasado, en países con este tipo de problemas, que ahondan en vez de solucionar los problemas financieros, ya que llevan al estancamiento económico y a un círculo vicioso de bajada de recaudación, déficit, incremento de la deuda, aumento de la prima de riesgo, más déficit y vuelta a empezar. Se han cumplido ya 2 años de la primera intervención de un país europeo, me refiero a Grecia, por la famosa troika de los poderes fácticos, contemporáneos y externos a la soberanía de los países de la zona, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Ellos conforman la troika. Luego controlaron a otros 2 países, Irlanda y Portugal, y en abril de 2012 tuvo lugar el segundo aniversario de la noche en la que los ministros de Economía de la Eurozona hicieron morder el polvo a la política económica del presidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y la cambiaron de sentido en un santiamén, causando la ruina electoral de los socialistas españoles y esbozando la estructura de un fondo de rescate para países en problemas que todavía anda ajustando su fórmula y su monto definitivo. Desde entonces, la Unión Europea ha abandonado la política económica común de estímulos que se había aprobado en las reuniones del G20 en Washington, en Londres y en Pittsburgh, y ha desarrollado una senda de consolidación fiscal y de austeridad a ultranza. Mientras prácticamente el resto de las zonas del mundo consideran que el problema principal de la economía es su falta de crecimiento, Europa asume que lo prioritario es volver a los equilibrios macroeconómicos para más adelante comenzar a crecer. La desavenencia se manifiesta en el dilema de ajustar para crecer o crecer para ajustar. Hasta ahora, la razón empírica parece manifestarse a favor de los partidarios del crecimiento como prioridad para solucionar los problemas más urgentes.
Un balance de lo sucedido en Europa en los últimos 2 a 3 años es demoledor. La crisis de la deuda soberana y el crecimiento de las primas de riesgo, cuya solución era, para lo que se adoptó la política económica de austeridad extrema y rígida, aplicada a países con problemas muy diferentes, no han mejorado. Los problemas de liquidez o solvencia de muchos bancos de matriz europea y de funcionamiento multinacional siguen encima de la mesa, y todos ellos han de acudir sistemáticamente a las subastas de liquidez del Banco Central Europeo, un mecanismo administrativo al margen del mercado, para sobrevivir y para poder pagar sus obligaciones y sus deudas. Estancamiento económico o recesión en la mayor parte de los países, lo que significa multiplicación exponencial del paro, empobrecimiento de las clases medias, mortandad de centenares de miles de empresas y reducción de la movilidad social. Según los datos del Eurobarómetro, una gran parte de los ciudadanos europeos teme que sus hijos van a vivir peor que ellos, lo que significa que se ha interrumpido el proceso del progreso, que era una de las señas de identidad de la Unión Europea. Durante la primera fase de la crisis actual, los políticos que se aprestaron a combatirla parecían conscientes de su gravedad y tuvieron en cuenta las lecciones del pasado. No se podían repetir los errores de antes, por los cuales se había extendido la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX, que acabó en una guerra mundial. Había y hay 4 diferencias fundamentales entre la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX y la Gran Recesión actual. Primero, la calidad de las respuestas públicas dadas. En los años 30 se tardó mucho tiempo en aplicar las políticas anticíclicas imprescindibles porque la sensibilidad dominante era el capitalismo del laissez-faire, que consideraba que el sistema se purgaría a sí mismo y era más eficaz la no intervención del Estado. A partir del año 2007, las autoridades pusieron en marcha una política monetaria expansiva con abundantes dosis de liquidez, con tipos de interés próximos a cero, con ayudas extraordinarias a la banca y con planes de estímulo de la demanda. Son ellas las que generaron el déficit y la deuda pública, los que causaron la Gran Depresión. Y son las políticas de estímulo las que Europa ha abandonado antes de tiempo, según los economistas críticos. La segunda gran diferencia entre la Gran Depresión de los años 30 y la recesión actual es una diferencia ideológica. Ahora ya no existe alternativa al capitalismo como sistema dominante, mientras que en la década de los 30, 2 totalitarismos de signo contrario, el comunismo y el fascismo, pugnaban por ser hegemónicos y estaban en el momento álgido de su poder. La tercera diferencia es la respuesta proteccionista a la Gran Depresión, que hoy, por cierto, es mucho menor. Entonces, en los años 30, se multiplicaron las políticas de empobrecimiento del vecino, como decía John Maynard Keynes, en forma de fronteras, de aranceles, de impuestos a la importación, de cupos, etc. Y la cuarta disimilitud entre los años 30 del siglo pasado y la primera década del siglo XXI, muy centrada en Europa, es la existencia de un potente estado de bienestar que trata de proteger al ciudadano por el hecho de serlo desde la cuna hasta la tumba, como se dice.
es esta cuarta diferencia la que se va diluyendo con más rapidez, debido a los intensos ataques a la universalidad del estado de bienestar sin apenas debate público y a los intentos de difuminar la centralidad de la negociación colectiva que comienza a ser residual en algunos países intervenidos, ante todo Grecia, pero empezando también ya España, Portugal e Italia. Por lo tanto, toda una idea de Europa se está apagando, y lo vemos en este año 2012 más que nunca. Antes y después de la introducción del euro, la Unión Europea fue un foco de atracción para muchos países que veían en Europa un modelo atractivo, el de la economía social de Estado, el del estado de bienestar, el de valores como la prosperidad y la modernidad. La crisis económica es ahora la crisis de sus valores, que coincide con los tópicos más baratos, con esa guerra dialéctica entre un norte supuestamente trabajador y ahorrador y un sur vago y despilfarrador. Sin líderes políticos capaces de construir otro discurso, la legitimidad del proyecto europeo se convierte en un envoltorio de cristal vulnerable. El optimismo de hace una década choca ahora con la desmoralización actual, que es hija de esta crisis marcada por la desilusión y el miedo. La crisis griega, convertida después en crisis existencial del euro, es la constatación de que la economía determina en última instancia todo lo demás. Europa se ha recetado a sí misma austeridad. Los políticos que mandan sobre el euro creen que el primer problema, la gran causa de la crisis, es fiscal. No solo en Grecia, sino en toda Europa. Y como tal, pretenden acabar con ella a base de recortes. Pero hay dudas acerca de si eso es así. Paul Krugman o Joseph Stiglitz, por ejemplo, se desmarcan claramente de ese diagnóstico y la consiguiente cura. Hasta el Fondo Monetario Internacional ha alertado contra los excesos a la hora de los recortes. Los efectos secundarios de la austeridad son lamentablemente conocidos. A la corta, sobre todo si se aplica en todas partes a la vez y en un entorno de excesivo endeudamiento de todos los agentes, de los estados, de los bancos, de las empresas, de los ciudadanos, el resultado es más debilidad económica que se acaba trasladando a la banca vía morosidad y a la deuda pública. Hay quien compara los recortes con las sangrías de los matasanos del medievo. El desafío europeo es considerable y en este momento, en el año 2012, Europa se encuentra en una situación decisiva. Algún analista catastrofista ha afirmado que el continente corre el riesgo de romperse por tercera vez en un siglo, esta vez sin tanques ni aviones, con los mercados financieros como única artillería. El coste de una ruptura del euro es o sería elevadísimo, tanto que lo más probable es que no se produzca. Siempre con lentitud y algún problema, Europa ha ido avanzando en la dirección correcta en las últimas décadas: regulación financiera, pasos hacia la unión económica, y ha conseguido cosas impensables hace muy poco tiempo. Pero, momentáneamente, una sensación recorre el continente de arriba abajo. Me refiero al euro desencanto, convertido en algunos lugares en un irritante euroescepticismo, el de los nacionalpopulistas. Lo que ya no funciona en Europa es el relato compartido que sostuvo durante las últimas 3 generaciones el proyecto de posguerra de la integración europea.
y tiene difícil recuperarlo porque sus dudas sobre sí misma son cada vez mayores. Ya no se puede convencer a los jóvenes de que la Unión Europea es imprescindible para evitar otra guerra. Hay una generación nueva para la que eso ya no vale. Durante bastante tiempo, el recuerdo de la devastadora guerra mundial fue un impulso determinante para construir Europa. Después, la economía y la moneda fueron el hilo del que tiró la política para coser las costuras de la Unión. Al cabo, unión monetaria y moneda única exigen una enorme confianza mutua. Nadie vende nada a cambio de un billete si no confía de veras en ese pedazo de papel. Esa imprescindible confianza se ha desmoronado en Europa. Pero también es verdad que cada respuesta política a la crisis de la deuda soberana en los últimos años ha empujado a la Unión Europea hacia una mayor integración. En un plazo relativamente breve, se ha llegado a un encendido debate sobre cuánta soberanía nacional debe cederse a una verdadera unión fiscal necesaria para sostener la eurozona. La conclusión lógica de este proceso es una unión política completa. En la Europa del año 2012, la resolución de la deuda alumbrará quizá una unión política que podría convertir al continente en el poder más poderoso del orden geopolítico multipolar del siglo XXI. Las grandes crisis económicas son movimientos tectónicos que aceleran el declive de unos imperios y la emergencia de otros, y suelen acarrear terremotos políticos, sociales, de todo tipo. La legitimidad democrática es una de las grandes críticas que ha recibido la Unión Europea desde siempre, y esa crítica es hoy más actual que nunca. La gran preocupación de muchos europeos son los límites externos, las camisas de fuerza que impone la Comisión Europea, cuyos comisarios no pasan por las urnas, a los gobiernos nacionales. Las secuelas en las relaciones entre la economía y la democracia son uno de los motores del eurodesencanto. La política se ha convertido en algo que los mercados y algunos eurócratas ven como un riesgo potencial. Ello es fruto de un estado de excepción permanente en lo económico y probablemente también en lo político, que no hace más que alimentar ese mal posmoderno que es el eurodesencanto. En su monumental obra Posguerra, Tony Judt hablaba de la respuesta hiperbólica europea hasta hace poco. Lo cito: resulta comprensiblemente tentador narrar la historia de la inesperada recuperación europea a partir de 1945 en clave autocomplaciente o incluso lírica. Al igual que muchos mitos, ese milagro encierra un mínimo elemento de verdad, pero deja fuera la mayor parte. Fin de la cita. Con la crisis, el péndulo ahora ha cambiado y está justo al otro lado. El pesimismo acerca de Europa, ese eurodesencanto, está tan sólidamente incrustado que va a costar mucho tiempo y esfuerzo despejarlo. Europa, la vieja utopía factible, corre el riesgo de parecer hoy un poco menos factible, incluso para quienes hicieron del europeísmo una segunda piel. No hay duda, la crisis en Europa es existencial. Se trata de saber si la Unión Europea va a sobrevivir o no como entidad reconocible. La historia de la Unión es accidentada, pero ha logrado grandes triunfos hasta ahora. Ha unido un continente dividido por la Segunda Guerra Mundial. El mercado único ha generado grandes niveles de comercio interno y externo. La Unión Europea ha impulsado proyectos humanitarios en todo el mundo. Sus detractores dicen que los Estados miembros han
han sacrificado partes importantes de su soberanía, pero en contra de este argumento se puede alegar que en un mundo globalizado, al unir fuerzas en determinados ámbitos de soberanía, cada nación adquiere más control de sus propios asuntos que si no lo hiciera. ¿Qué esperanzas existen en unos tiempos que parecen verdaderamente oscuros de que la Unión Europea pueda no solo sobrevivir, sino salir adelante? Para empezar, es necesario ser conscientes de que las causas de la crisis son numerosas. Algunas se encuentran más allá de la propia Europa, sobre todo la agitada situación de la economía mundial, mientras que otras están relacionadas con defectos de las instituciones de la Unión. La Unión Europea se mueve despacio y no está bien equipada para hacer frente a situaciones que exigen acciones urgentes e inmediatas. La mayor parte del debate se ha centrado en el hecho de que el euro se creó sin un respaldo fiscal y sin un prestamista de último recurso, pero la misma importancia tiene el hecho de que la convergencia económica que se suponía que debía producirse entre los países más ricos y los más pobres no se ha hecho realidad. La Agenda de Lisboa, concebida para convertir la economía de la Unión Europea en la más competitiva del mundo, acabó ignorada por los países que más la necesitaban, en especial los países del sur. Por ejemplo, en vez de impulsar reformas en los sistemas de pensiones, de la sanidad o del mercado laboral, los gobiernos se limitaron a cumplir sus compromisos. Se fue abriendo una gran brecha entre el norte y el sur, y la economía de Alemania se convirtió en la más pujante. La lista de problemas que afronta la Unión Europea hoy es verdaderamente tremenda. Los países a los que de forma muy grosera se empezó hace tiempo a denominar PIGS, Portugal, Irlanda, Grecia, España, están en los 6 primeros puestos por lo radical de sus reformas. Están abriendo los mercados laborales, elevando la edad de jubilación, adelgazando voluminosos organismos oficiales y disminuyendo la evasión fiscal. Como han probado las experiencias anteriores de otros países más prósperos, esos cambios son la condición indispensable para seguir teniendo un estado de bienestar eficiente, el modelo social europeo. Grecia ocupa el último lugar de los 17 países por su situación económica general, pero el número 2 según el criterio de los ajustes que está haciendo en su economía. Los autores de este estudio que estoy mencionando afirman con mucha razón que es necesario que el debate europeo deje urgentemente de prestar atención solo a las medidas de austeridad inmediatas para empezar a hablar de reformas a largo plazo con el fin de estimular la creación de riqueza. Con Grecia como ejemplo, alegan que tanto la ayuda exterior como la reestructuración interior deben centrarse en crear oportunidades de inversión y abrir nuevos mercados. Y al final observan que, aunque habrá sin duda un período de penalidades, como lo hay actualmente, los países de la eurozona pueden salir de esta crisis reforzados más fuertes que Estados Unidos y Japón, que no están llevando a cabo esas reformas. ¿Y qué suerte va a correr la democracia en todo esto? Quienes han asumido el papel de salvadores de la Unión Europea están prescindiendo en gran medida de los órganos de decisiones de la Unión. El célebre filósofo Jürgen Habermas se ha quejado amargamente de que se han subvertido los procesos democráticos y tiene mucha razón. Pero la mayor amenaza para la democracia en estos momentos sería la caída del euro y el caos consiguiente. La estabilización del euro debe ser un puente hacia un cambio a más largo plazo y un estímulo para la imaginación. Hay que fomentar en toda Europa un nuevo debate
sobre la forma de superar las limitaciones tradicionales de la Unión Europea, su falta de un liderazgo dinámico y de legitimidad democrática. Hace mucho tiempo que resulta contradictorio que una organización que se dedica a impulsar la democracia en todo el mundo tenga semejante déficit democrático en su propio seno. Con esto acabo. Espero que haya quedado claro que en el año 2012 Europa se encuentra en un punto de inflexión. La Unión corre el peligro de desmoronarse, de que todo lo conquistado en las últimas décadas se venga abajo. Pero el desarrollo puede ir en otra dirección, más positiva, y hay muchos argumentos que indican que Europa puede salir y saldrá de esta crisis y puede salir además fortalecida. Todo depende de la voluntad política, de un decidido liderazgo y de la generosa disposición de la ciudadanía a practicar solidaridad en un momento de crisis existencial del proyecto europeo. Muchas gracias por su atención. Por razones de tiempo y que ya tenemos encima la siguiente conferencia, pues yo creo que vamos a prescindir de las preguntas y de las respuestas, por supuesto. Lo lamento mucho, pero ya me han pasado varias notas diciéndome que ya se ha agotado el tiempo desde hace buen rato, pero yo creo que esta conferencia ha sido fundamental. Tan ha sido fundamental que la intervención del lunes pasado, de hace 2 días, ha sido requerida por altos funcionarios del gobierno y del sector privado. Así es que por eso dejé que terminara el doctor Bernecker esta exposición. Y además yo me pregunto si hemos hecho el esfuerzo de traer a una persona de esta calidad a México, porque no hay que escucharla completo. Lo lamento mucho que no tengamos esta sesión, pero... Estaré fuera un minuto si alguien quiere hacer una pregunta informalmente, con mucho gusto. Por favor.